CST, Ciencia, Salud y Tecnología. El pasado jueves por la noche conocíamos la resolución del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso de Myriad Genetics y los célebres genes BRCA1 y 2, los que se asocian a un elevado riesgo de padecer cáncer de seno y ovario. No se podrán patentar genes humanos, por tanto la empresa pierde su patente y con ella la exclusividad mundial para realizar los tests de riesgo que famosos hizo recientemente la actriz Angelina Jolie. Vean. No se podrán patentar genes humanos. Así lo recogía el pasado jueves por la noche el fallo del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso de la compañía Myriad Genetics y los genes BRCA1 y 2. Recordarán que tras el anuncio de que la actriz Angelina Jolie había decidido practicarse la ablación de ambas mamas tras dar positivo para la variante asociada con alto riesgo de cáncer de pecho y ovario, el gen BRCA se puso en boca de todos y todas. El fallo, sin embargo, viene de mucho más atrás, cuando Association for Molecular Pathology interpuso una demanda contra Myriad Genetics Inc. por la patente que esta empresa tenía sobre los genes humanos BRCA1 y 2. Tras años de investigación, la empresa había desarrollado unos tests genéticos para detectar estas dos variantes genéticas que se asocian a un alto riesgo de cáncer de mama y ovario. El problema legal no era el test, que cuesta unos $3.000 norteamericanos, sino el hecho de que la empresa tenía una patente exclusiva sobre la secuencia del gen y, por tanto, nadie más podía competir con tests más baratos, mejores o simplemente diferentes. La decisión del Tribunal Supremo no solo afecta a esta empresa y estos genes, sino que declara de una vez por todas los genes humanos como no patentables. Tan solo secuencias genéticas derivadas y artificiales podrán ser patentadas. Pues en CST de NTN24 hoy tenemos a un experto para aprender más sobre el contexto, profundizar en esta noticia e intentar entenderlo mejor. Se trata del doctor Ángel Pellicer. Él es profesor en la Escuela de Medicina de la Universidad de Nueva York, en NYU. Ángel, bienvenido y muchas gracias. Gracias a ustedes. La primera pregunta que le quiero hacer es, bueno, la semana pasada saltaba la noticia de la resolución del Tribunal Supremo en el caso famoso de Myriad Genetics y si se redujo a si se podía o no patentar genes humanos. Eso es lo que llegó a ser seguramente una reducción un poco abstracta del tema, pero finalmente la resolución es no se pueden siempre y cuando sean genes o secuencias que ocurren naturalmente, pero sí si son de algún modo artificiales y se menciona, por ejemplo, el cDNA o el cDNA. ¿Nos puedes desbrozar un poco este camino, situar en un mapa exactamente de qué hablan y qué significa esto? Sí. Si uno aísla un trozo de gen, hasta ahora se podía patentar pensando que después esa compañía o esa universidad donde se había identificado y aislado el gen podría utilizarlo de manera exclusiva por unos cuantos años para su beneficio, ¿no? Esta sentencia de hace 2 días, o de la semana pasada, indica que cuando el trozo de DNA, o ácido deoxirribonucleico, en español ADN, se clona directamente, se aísla directamente de una célula, que es de un organismo, pues como eso ya ha estado siempre allí, de esa manera, eso no es patentable. Entonces, lo que yo creo que es difícil a veces y para la gente, lógicamente, que no trabaja en esto, es ver que el incentivo que creaba antes de que se secuenciara todo el genoma humano para una compañía o para una universidad ir a buscar un determinado gen que era importante en una determinada enfermedad, eso era un gran incentivo que hizo y permitió durante muchos años, antes de la secuenciación del genoma humano, que se avanzara mucho más deprisa de lo que se hubiera avanzado si esa protección no hubiera existido. Claro, una vez que se tiene secuenciado y publicado todo el genoma humano, entonces, lógicamente, ya ahí cualquiera puede introducirse en la base de datos que tiene esa información y utilizar esa información y claro, no veo cómo eso se puede patentar una vez que ya esa secuencia, la secuencia de todo el genoma humano, está disponible para los diferentes investigadores. Pero como digo, eso encima tiene además el componente añadido de lo que tú has mencionado, del cDNA o complementario, DNA complementario, que eso no está presente nunca en ninguna célula,
pues entonces eso parece ser que la Corte Suprema ha dicho que eso todavía continúa siendo protegido. De todas maneras, quiero hacer hincapié en lo que he dicho al principio, de que en cualquier caso las protecciones por patente solo duran un tiempo limitado y después de eso son accesibles a cualquiera. En el caso concreto que nos ocupa, el caso de Myriad Genetics y la patente sobre los genes BRCA1 y BRCA2, ellos fueron los que lo aislaron originalmente y han sacado mucho dinero de esto a base de que tenían una exclusiva protección para producir el ensayo que determinaba si una persona tenía esa mutación o no, y por lo tanto estaba predispuesta al cáncer de mama hereditario. ¿Esto tiene o puede tener alguna consecuencia más allá del caso de Myriad Genetics y de esto, sino en general, Claro. tanto para la investigación como para la industria biotecnológica? De repente, ¿cómo queda redujado el mapa? Claro, yo creo que eso es lo que hemos hablado antes. Y antes de que o sea, las compañías o universidades que consiguieron patentes sobre cosas de esas antes de que se secuenciara y publicara el genoma humano, en mi opinión, deberían de mantener por los 15 años, como el genoma humano se publicó hace ya como 10, de todas maneras les quedarían como 5 años de protección. No sé cómo al final, porque esto seguro que va a traer, después van a poner otras demandas en contra para protegerse, pero en definitiva yo creo que se debería de mantener alguna protección a la gente que trabajó esto antes de que se hubiera secuenciado y publicado el genoma humano, pero a partir de ahora, obviamente, si una persona, una investigación, una compañía o una universidad dice que ha aislado un gen, hombre, el gen lo pueden haber aislado porque físicamente lo que está en la base de datos solo son unos números que no tienen un soporte físico. Es decir, que pueden decir de nuevo que han aislado el gen, pero lógicamente ahora ya no es difícil, como se llama en las patentes, no es un producto no obvio el haber aislado el gen, puesto que toda la secuencia y la información ya está presente en la base de datos. Lo que hacen las compañías y las universidades es no solamente aislan el gen, que es lo que se hacía hace 20 años, sino que después estudian su función y, claro, de eso pueden derivar cosas que la demás gente no sabe y patentarlas, pero solo cuando es derivado, no patentar la secuencia. Usos, aplicaciones, exacto. Cosas de valor añadido. Exacto, tiene que ser valor añadido, tiene que ser no obvious, como dicen en el lenguaje de las patentes. Pues muchísimas gracias, doctor Ángel Pellicer. Él es profesor de la Escuela de Medicina de aquí, de NYU, de la Universidad de Nueva York. CST, Ciencia, Salud y Tecnología.